último fin de semana en Mar del Plata. Qué lindo eso que le llames cumple, lo dijiste vos, no yo. Sí, y sorprendió por la cantidad, también por los que estuvieron, también por los que faltaron, como vos me marcaste, no solamente por los que faltaron, sino por la cantidad que estuvieron. ¿Cuál era tu idea de fondo, más allá de lo que significaba aglutinar como mensaje a determinada cantidad de personas? A ver, no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Nosotros somos una organización política que tiene como hábito casi natural una gran cantidad de reuniones durante el año. Nosotros hacemos actividades destinadas a la formación de nuestros cuadros militantes, hacemos actividades destinadas a la formación de nuestros cuadros dirigentes, en reuniones y mesas de debate donde traemos distintos tipos de especialistas, de lo público, de lo privado, muy variado. Pero hacemos por lo general 1 o 2 veces en el año encuentros nacionales grandes, donde viene gente de todo el país y donde nosotros intentamos equilibrar, que no es fácil a veces, entre el contenido que hay que darle al militante que hace 500 o 1000 kilómetros para venir y que tiene que sentir que no vino solo a aplaudir una fotografía, sino que realmente le sirvió, se llevó contenido, sustancia, pudo debatir, y también la emoción que significa compartir un acto como el que nosotros compartimos el otro día. Entonces nuestra propuesta... Hay dos audiencias, digamos, dentro de ese mismo... Sí, la audiencia es la misma, digamos, pero como que hay dos momentos. El anteaño pasado nosotros hicimos nuestro encuentro en Mar del Plata, que fue igual de pues los encuentros esos son siempre muy multitudinarios, son encuentros de 1000 y pico de militantes que se movilizan para eso, trabajan durante 2 días en realidad con distinto tipo de debates. El que hicimos hace 2 años en Mar del Plata tuvo una cantidad de panelistas, bueno, yo me acuerdo desde José Rigane de Luz y Fuerza, que viene a ser un segundo de Genaro, que estuvo ahora pero en Mar del Plata, hasta estuvo Sergio Berestein, por ejemplo, hablando, gente de la Federación, ese fue el de hace 2 años, y ese lo cerró Carrió. El del año pasado, nosotros le cambiamos la mecánica, lo hicimos acá en Costa Salguero, fue muy importante, y en ese lo que hicimos en cambio fueron grupos de trabajo donde la figura era el militante porque ese era el que discutía y después los distintos dirigentes de las provincias fueron los que hablaron en el acto de cierre. Y en este lo que nosotros tratamos es de que el acto reflejara el mensaje o la bandera que nosotros estamos tratando de sostener, que es fundamentalmente la de que un país distinto es posible y que está dependiendo en gran medida de nosotros, de lograr una mejor política, y esa mejor política no se logra desde el iluminismo, la vanguardia iluminada de nadie, sino desde la cooperación entre muchos. Para nosotros el diálogo y la cooperación son centrales. Nosotros no invitamos a nadie a ir y firmar un acuerdo de ningún tipo, la verdad. Y así se llamaba el encuentro, era hacia la discusión de un programa de gobierno. Pues nosotros creemos que hemos perdido demasiado tiempo y que este año tiene que ser el año destinado a discutir los aspectos programáticos que después le den sentido a la unidad. Yo lo dije el otro día en el acto, nosotros no queremos llegar a una unidad de reparto de cargos, queremos una unidad que se sostenga en una discusión de programas. Eso hicimos todo el día y después tuvimos como acto de cierre las presencias de Sanz y de Giustiniani, que fueron 2 discursos brillantes que nos sirvieron para poder avanzar en lo que queremos, y las ausencias, yo no hago demasiado cargo sobre las ausencias, Sanz lo dijo bien, eran más contundentes las presencias y lo que se dijo que lo que no había podido ser dicho, porque además hasta entiendo a las personas que no vinieron por qué no vinieron. Entonces el acto de cierre le dio la emoción a la gente que además de haber discutido programa, tuvo esa cosa festiva y militante y emocionante que el militante siempre necesita. A ver. Yo hablo demasiado, entonces vos cuando querés me cortás. No es televisión, así que esa es la ventaja. Claro, claro. Es cierto, yo te escucho, vos hiciste otros actos de manera recurrente, de alta envergadura, lo venís haciendo sistemáticamente. Ahora este tuvo una repercusión distinta, probablemente porque... Por el momento y por el vacío que hay, ¿eh? Entonces, a ver, me gustaría tu interpretación. Me parece que hay distintos componentes. Vos empezaste a anunciar algunos. El momento que hay más apetito.
hay una enorme necesidad porque la gente empieza a sentir la desesperación de que votó hace un año un cambio. Hace un año la gente fue clara en mostrar su hartazgo respecto al kirchnerismo. Después uno puede analizar de qué cosas está harta. A mi juicio está más harta de un estilo que de un contenido. Yo preferiría que estuviera más cansada del contenido. Pero lo cierto es que la gente manifestó eso. A partir de ahí hasta ahora llevamos casi un año y yo tengo ahí una visión muy autocrítica de todo lo que la oposición no ha hecho en este año, habiendo tenido el voto de confianza en la elección anterior. Entonces hay como un espacio vacante, hay una necesidad y una demanda de construir ese espacio que nosotros le llamamos de diálogo y de cooperación. Ni siquiera significa que vamos juntos, significa mínimamente mostrar la voluntad a dialogar. Que eso es lo que tal vez a mí me puede doler o molestar de los que no estuvieron, porque lo que mostraron era su falta de voluntad de participar de un diálogo. Se trataba el momento y el espacio, la ausencia, ¿no? Una demanda, digamos, más sí. que una oferta, una demanda de la sociedad que hasta ahora no ha sido ofertada. Otro componente puede ser también que las personas que fueron al final a cerrar el acto tenían más relevancia pública. Es posible y sobre todo creo que todos adquieren más relevancia en la medida en que se muestren juntos. Que se potencia su relevancia. Exactamente, no tengo ninguna duda que esto es así. Nosotros estuvimos todos juntos, además, por eso es que también yo trato de preguntarme por qué tuvo esto tanta repercusión. Hace un mes estuvimos juntos en el congreso que hizo el Partido Socialista, estuvieron los mismos, más Adrián Pérez y Pino. Nosotros hicimos un encuentro el 18 de diciembre pasado en un hotel de la capital, en el que estuvo Pino, por ejemplo, sentado junto a Sanz en el mismo panel, y no tuvieron la misma repercusión. Entonces, por eso es que me parece que influye mucho, y esto es lo que ha generado en la gente hasta como una expectativa de que, bueno, hay algunos que están intentando hacer lo que la gente está demandando. A ver, déjame que haga otra interpretación. Los dos grandes ausentes eran Pino y su gente y Carrió y su gente. No estuvo Wiener, pero estuvieron los socialistas. Sí, por supuesto. Y el radicalismo igual, con todas sus vertientes. Entonces, Lacan decía que la verdadera presencia era la presencia de la ausencia, cuando se siente que falta. Eso, exactamente, así lo sentimos también. Entonces, sería interesante analizar la repercusión que tuvo desde esta particularidad. Un Solanas está tratando de construir una tercera alternativa y una Carrió que la sociedad empieza a no entender muy bien cuál es su camino. Y que en el cruce entre la emergencia de Solanas, yo diría así, el crecimiento de imagen positiva de Solanas de los últimos 2 años y el crecimiento de la imagen negativa de Carrió de los últimos 2 años, hay un punto de relación, y que vos apareciste, consciente o inconscientemente, en el medio de esa unión de manera inconsciente que hará la gente. Por ejemplo, vos tenías allí a todos los ex Carriós, la gobernadora Fabiana Ríos, el senador Cabanchik, la ex ministro Yaciro Caña. En otra reunión posterior te vi con el ex jefe de gobierno Enrique Olivera. Y bueno, y vos mismo, última aliada. La pregunta sería, ¿por qué tanta gente prominente que alcanza a trascender con Carrió luego la abandona? Digo, empecemos a diseccionar Carrió y Solanas y tratar de luego entenderlo desde vos como punto de referencia del mapa político argentino. Que creo que ahí es donde está el punto de por qué tuvo tanta trascendencia. Claro, es posible. Yo no lo había analizado desde este punto de vista, pero es posible que también sea así. A ver... Porque hay tanta gente importante que ha hecho una carrera importante junto a Carrió, luego termina abandonando.
como yo me ubico dentro de ese grupo, la verdad es que lo primero que se me ocurre es que yo no sentí nunca haber abandonado a Carrió, por lo tanto no creo que el resto la hayan abandonado, sino que me parece que hay en ella algunas actitudes de tipo expulsiva, que es lo que hacen que muchos terminen no quedándoles otro remedio que irse. En el caso, digamos, de todas estas personas, todas hemos estado junto con Carrió en algún momento. Para nosotros la decisión de acompañar a Carrió en el 2007 fue una decisión dificilísima y traumática, porque yo tenía 35 años de Partido Radical, la verdad. Yo era la secretaria general del Comité Nacional del partido. Entonces, tomar esa decisión fue dolorosísima para mí. Yo había ocupado cargos muy importantes en el radicalismo, me siento radical de convicciones y de principios, la verdad. Entonces, esa decisión fue muy difícil, desobedecer al partido. Yo fui de las pocas que obedecieron al partido en el 2003 votando a Moró, cuando muchos radicales decían una cosa y votaban otra. Y la verdad es que siempre fui disciplinada y orgánica, rebelde hacia adentro, pero siempre orgánica. En ese punto para mí había llegado el límite. Entonces yo decidí acompañar a Carrió convencida que Carrió era lo que mejor expresaba lo que nosotros habíamos sido en términos de identidad histórica como radicales, y por eso fuimos. La acompañé convencida porque además comparto absolutamente con Carrió su liderazgo ético sobre todo. Yo soy una persona a la que valoro muchísimo desde ese punto de vista. Creo que es una persona necesaria dentro del sistema político. Que tiene un fuerte liderazgo moral que prácticamente no es compartido por nadie más en el nivel en el que ella lo ejerce, y eso lo transmite. Y la verdad es que yo acompañé eso sumado a una construcción política, como fue la coalición, que expresaba lo que yo sentía porque nos permitía a todos mantener nuestra autonomía, nuestras identidades propias y compartir con otros desde un ámbito plural y diverso en el que nos respetábamos en algo que era el aglutinamiento de distintos que venían de lo político, que venían de lo social, que venían de lo intelectual, que venían de lo religioso, y entre todos podíamos trabajar para transformar el país. Eso fue lo que me sedujo. Ahora, yo nunca fui una persona del riñón de la intimidad o de la amistad de Carrió, la verdad. No, nunca lo fui, no he estado dentro. Por eso no es que estuve, digamos, con Carrió y de repente me fui. Cuando el año pasado Carrió decide hacer de la coalición un partido político propio, convertir la coalición, que era de muchos y diversos, en un partido, yo decido que eso no era digamos, no lo decido yo, nuestro partido decide que eso no era el lugar a donde nosotros habíamos ido. Entonces, siento, y habría que analizar cada uno de los casos en particular, pero siento que hay como una cosa expulsiva de aquellos que se acercan convencidos y compartiendo las cuestiones más profundas de Carrió, pero que después en la práctica... Si fuera un hombre, sería un Don Juan, o sea, seduce a todo el mundo y después incumple la promesa. Sí, podría ser. Desde luego que ella tiene una gran capacidad de seducción, lo tiene, pero insisto, lo tiene en la medida en que uno le reconoce un liderazgo muy fuerte. Para mí es una persona valiosísima, pero tiene muchas dificultades en la construcción y en el mantenimiento de lo que construye, porque tal vez construye, pero digamos no puede sostenerlo, no puede mantenerlo. Quizás esto permita entrar en un terreno que es el famoso tercer partido, porque lo que le pasa a Carrió le ha pasado a muchas otras personas que han intentado crear un partido alternativo al radicalismo. Y ese puede ser el riesgo de Pino, digamos, en eso que hablamos. O sea, puede ser que más allá de Carrió sea muy difícil crear un partido, o sea, sea fácil el 10% de los votos y muy difícil el 30% de los votos. A ver, lo que pasa... La respuesta en alpinismo se explica, y es un ejemplo que se utiliza para otras actividades, que a la primer base llega el 80% de la gente. A la segunda base llega el 20% de la gente. Y a la cima, el 1%, claro. Entonces, que este problema recurrente, que no es Carrió, es sistémico. Sí, va más allá de ella. Sí. A ver, una cuestión es que yo tengo en esto una visión que a veces a mis amigos y socios radicales les cuesta aceptar.
Yo creo que el sistema bipartidista está agotado en la Argentina. Yo creo que es necesario construir un sistema político nuevo, distinto, sobre la base de la convivencia y la cooperación y obvio el reconocimiento de que existen partidos viejos y partidos nuevos, partidos grandes y partidos chicos, que no necesariamente uno tiene que pensar el futuro mediato o inmediato en términos de los dos grandes partidos, porque eso termina funcionando como un corset que nos limita a pensar un nuevo sistema político más amplio, más abierto, más plural, más diverso, que a mi juicio hoy expresaría mucho más a una sociedad, que ya no se siente representada o contenida por los dos grandes partidos. Y ahí es donde creo que hay un error recurrente. Yo lo he hablado con Pino también, porque Pino insiste mucho. Pino tiene un discurso muy anti bipartidismo. Lo mío no es antibipartidismo, yo considero que está agotado, que hoy no expresa a la gente ese sistema, y considero que es un error el planteo del armado de la tercera fuerza, porque eso implica la convalidación de la existencia de las otras dos. Entonces, casi el fracaso es un fracaso propio de que se concibe a sí misma con algo por afuera de los otros dos. Y yo creo que el nuevo sistema tiene que ser un sistema en el cual las fuerzas políticas estén más entremezcladas y expresen mucho más a la sociedad. Yo no creo que hoy, y esto forma parte también del desafío al 2011, el radicalismo vive la fantasía de su recuperación como partido. Y creo, por eso yo tengo mucha coincidencia con Sanz, porque Sanz es la persona que lo expresa de manera más abierta, lo dijo el otro día, pero él lo repite, el radicalismo no puede solo, no puede pensarse solo hoy, digamos, como opción electoral. Y creo que hay una fantasía en la recuperación partidaria que los puede hacer chocarse contra la pared si ellos no se piensan en el marco de un concurso con otros partidos, con otras fuerzas. Yo creo que el desafío es lograr que la política vuelva a expresar y a representar a la sociedad. Esto que creo que es lo que se ha perdido, gravemente se ha perdido. Yo defiendo el sistema democrático de partidos, no concibo la realidad que tenemos hoy, que tenemos digamos, una referencia. Los dos candidatos posicionados hoy en el escenario, Kirchner y Macri, son dos candidatos sin partidos políticos, sin voluntad de institucionalidad partidaria tampoco, y hemos visto en los últimos años de qué manera hay un emergente de candidatos más mediáticos que político-partidarios, y esos son los resultados que después tenemos. Yo creo en la democracia de partidos. Ahora, no creo en que esa democracia de partidos tenga que estar atada a los partidos que tuvimos hace 50 años. Pino concretamente dice que hay que democratizar la democracia. Desde luego que es una consigna fantástica y me parece que está bien, hay que profundizar la democracia. Se profundiza con más partidos. Yo creo que hoy los más partidos no es un problema numérico. Me parece que tiene que ver con la explicitación de la sociedad. Hoy la gente no se siente representada o expresada con esos dos partidos, tal vez ni con 3 ni con 4. ¿Vos crees que en Estados Unidos, por ejemplo, se sienten representados con el demócrata y el republicano, o que en Francia se sienten representados con el Partido Socialista y con la derecha? Claro, pero en Estados Unidos se ve claramente después con el porcentaje de gente que va a votar. Nosotros hay una cuestión que hay que analizar respecto de la cantidad de gente que va a votar. Uno, si analiza todas las últimas elecciones, los últimos 10, 15 años, digamos, por poner un límite, cada vez es menos la gente que concurre a votar, los porcentajes se van elevando. Pero además va ocurriendo otra cosa, nosotros tenemos voto obligatorio. Si uno mide cuánta es la cantidad de gente que va a votar solo porque sabe que es obligatorio, y si tuviera la posibilidad de elegir no hacerlo, no iría, y el enorme porcentaje de los que van, votan porque es obligatorio y no creen ni siquiera en el que están votando. A ver, permitime entonces orientar, porque el sistema democrático requiere no solamente que haya representatividad, sino que haya gobernabilidad. O sea, si la representación es perfecta al punto de la democracia directa, por ejemplo, la democracia antigua, es inviable desde el punto de vista fáctico. ¿No? Sí, le falta la participación como elemento, ¿no? Muy bien, aún considerando que evidentemente
una oferta más atomizada permitiría, por lógica de segmentación, que las personas encontraran algo más parecidos a sí mismos. Toda síntesis implica un reduccionismo. Entonces, si hubiera 30 partidos, habría más posibilidades de que uno se sintiese verdaderamente mejor representado. La pregunta luego es si esto contribuye a la gobernabilidad o no. Es decir, luego, ¿quién puede alcanzar lo entiendo. al Poder Ejecutivo? Tu planteo sería que haya alianzas luego de estos partidos para construir una organización que permita gobernabilidad. A ver, cuando yo planteo hoy lo que me parece que forma parte de la realidad social, que es que la gente se siente expresada por varios partidos, primero no digo 30, tal vez sean 5, sean 8, digamos. Tampoco estoy en desacuerdo con que exista una limitación en términos de cantidad de votos obtenidos para alcanzar escaños y que de esa manera los partidos que efectivamente representan queden limitados a los que obtienen una determinada cantidad de votos. Yo me he negado y por eso hemos votado en contra de la reforma política, en tanto pone en las fichas de afiliación el eje a partir del cual se reconoce a los partidos su personería o se les permite mantenerla. Eso me parece que es muy malo, sobre todo en un sistema que le convalida a los partidos viejos mantener sus viejos padrones, que todo el mundo sabe que son truchos, ¿no? Pero no me quiero desviar. Sí creo que está bien que se exija a los partidos para sostenerlos en su personería y para acceder a niveles de representación pública que obtengan una cantidad de votos. Me parece más propio que la legitimidad de un partido se obtenga en la cantidad de votos y por lo tanto parto de ahí a la necesidad de conformar coaliciones de gobierno como existen en muchas otras democracias. Desde luego que estamos hablando de sistemas más parlamentarios, nuestro sistema es excesivamente presidencialista y por lo tanto dificulta mucho esta cuestión. Pero insisto con que me parece que hoy cuando el sistema bipartidista funciona casi como un autocorset que la propia política se impone para decir, bueno, o soy radical o soy peronista, o me alío con los radicales o me alío con los peronistas, eso es lo que nos está impidiendo a nosotros construir un sistema que exprese de mejor manera a la sociedad. ¿Eso no se podría dar dentro de los propios grandes partidos con líneas internas y con internas que permitan democratizar los grandes partidos? Pero es que en realidad hemos llegado a este nivel de fragmentación y de deterioro por la baja institucionalidad de los propios partidos. En esto tenemos que hacer una autocrítica. Quienes reclamamos desde la política de los partidos institucionalidad democrática hacia afuera, debemos practicarla hacia adentro. Y la verdad es que los dos partidos no han dado muchas muestras de buena y alta institucionalidad, transparencia, mecanismos de democracia interna, equidad. La verdad es que los ejemplos son malísimos. Fíjate esto, por ejemplo, dos hipótesis posibles de desarrollo de cuadros y de personas con reconocimiento público y con posibilidad de ganar elecciones y luego con la preparación suficiente para poder llevar adelante las ideas que proclaman. En el radicalismo vos te encontrás que la salida del partido, la decisión del partido fue el camino en el cual vos, Cobos, López Murphy, Carrió, distintas expresiones salieron del partido, construyeron de alguna manera su propio partido y hicieron crecer al panradicalismo, porque si se hubieran quedado todos dentro del Partido Radical no hubiera habido lugar para que emergieran todos ustedes. Eso es lo que yo le digo hoy a muchos cuando me dicen, tenés que volver. Yo digo, no, yo les aporto mucho más desde afuera que no si estoy adentro. Entonces, que una de las estrategias era la creación de distintas fuerzas, como si fuera una confederación más que un partido, y otra estrategia es internamente, claro, a través de una interna. Desde ese punto de vista tal vez no esté tan mal la decisión de la interna abierta que obliga a las coaliciones de partidos a entrar en ese embudo para dirimir candidaturas entre quienes tienen voluntad de estar en un mismo espacio. Desde ese punto de vista no es malo. Lo importante, y es un poco la idea con la que nosotros trabajamos el sábado y demás, es lograr que haya más cantidad que entren en un mismo embudo, ¿no? Por lo menos de quienes nosotros consideramos que debemos estar juntos. Te escuchaba y reflexionando junto,
pensar que probablemente la Argentina es un país que tiene una constitución federal y se reclama federal, pero hay una enorme asimetría geopolítica, de enorme concentración alrededor de Buenos Aires y luego en dos provincias más, tres provincias más, generalmente del centro, lo que hace que a lo mejor la única forma que tengan los políticos de lograr visibilidad sea a través de la creación de partidos por fuera de estos dos partidos, mientras que en un país como Estados Unidos, con 50 gobernadores, y con diferencias, obviamente California no es lo mismo que Illinois, pero de cualquier forma los pesos son más equilibrados. Por ejemplo, fíjate, una persona como Carrió es del Chaco, pero termina viniendo a Buenos Aires. Probablemente si ella, distinta a la situación de Cobo, que al ser gobernador de una provincia como Mendoza, tiene peso específico Mendoza, Santa Fe, Córdoba, para que una persona pueda hacer una carrera nacional a través de un cursus honorum dentro de su propio territorio. Sí, digamos, tuvimos a Menem y a Kirchner también en el medio, que son de provincias que representan un porcentaje muy mínimo, ¿no? Claro. Un momento disruptivo del país donde la gente votaba contra. Sí. No, de todos modos, creo que la observación me parece que es importante. Nosotros tenemos un sistema federal de muchísimas distorsiones y que de hecho eso influye mucho en lo político, como las distorsiones de la política influyen también en la profundización de nuestras desigualdades regionales, ¿no? Lamentablemente la distribución de los recursos, todo esto que tiene tanto que ver con... La formación de diferencia, porque vos fíjate que de todas estas personas que estamos mencionando, la gran mayoría de las personas que tienen enorme relevancia pública, que son considerados los políticos del panradicalismo más importantes del país, la gran mayoría nunca tuvo un puesto ejecutivo electo. O sea que no prepara... Bueno, pero que por eso hay que leer, digamos, en los últimos 20 años, cuántos años le tocó gobernar al radicalismo y cuántos gobernó el peronismo, ¿no? Normalmente creo que el tema vos podés gobernar en el interior del país, es decir, la gran ventaja de Cobos es que... Es haber venido como gobernador, por supuesto. Sí. Muy difícil hacer una carrera nacional si no estás en la ciudad de Buenos Aires o cerca de Buenos Aires. Sí. ¿Crees? Vos recién mencionaste que este era cuando hablábamos de Carrió era el riesgo de Pino, ¿no? De que sea más fácil llegar al 10%, muy difícil llegar al 30%. Pero bueno, Proyecto Sur tiene algunas características, tiene una pata sindical, que otros proyectos no tuvo ni el FREPASO, ni tuvo el Partido Intransigente, ni mucho menos el PRO. ¿Crees que existe posibilidad de que el Proyecto Sur pueda convertirse en una forma argentina del PT brasileño, el Frente Amplio uruguayo? Creo que es posible en términos de condiciones por afuera del propio espacio político. Lo creo también por condiciones propias que tiene su líder, su referente, que es Pino, y por la conformación del espacio. Lo que creo es que el desafío para poder alcanzar eso es entender que no se puede crecer solamente con el objetivo de la tercera fuerza. Si realmente ellos tienen la capacidad de abrirse y de articular con la voluntad de recibir en su mismo espacio, algo que a mi juicio forma parte de la historia política, social y cultural de la Argentina, que son radicales y peronistas. Y no como una tercera fuerza que excluye o que expulse a los dos partidos. Yo creo que el desafío de crecer y lograr algo en realidad que pueda competir es eso, es entender que hay que hacerlo con peronistas y radicales, ¿no? Hoy por hoy, como está planteado, Pino claramente tiene una estrategia de diferenciarse. Totalmente. Y tratar de apostar a esa hipótesis de la tercera fuerza, tentación en la que han caído todos cuando tuvieron algún poco de trascendencia, ¿no? Ahí está. Se ve que es un tema sistémico, trasciende a la persona, trasciende a Carrió, trasciende a Pino, Chacho, claro. A Chacho, evidentemente también debe haber un vacío que reclama o que imantado que atrae, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy él está decidido a construir una alternativa diferente de los dos grandes partidos, y dentro de los dos grandes partidos y de alianzas
y coaliciones. O sea, él tiene ambición de poder ser algo bueno, tan grande como el partido, los dos cualquiera de los otros dos partidos. Entonces, mi pregunta es, a partir de ese posicionamiento, como gestal, los demás se tienen que acomodar. Entonces, ¿sería correcto leer de tu acto de Mar del Plata la semana pasada que el socialismo está más cerca del panradicalismo que de Pino y que vos también estás más cerca del panradicalismo que de Pino? ¿O es posible todavía una alianza tuya en el 2011 con el Proyecto Sur y no con el panradicalismo? Como primera medida, lo que quedó muy claro es que el radicalismo está más cerca del socialismo y de nosotros de lo que por lo menos Pino tiene voluntad de estar. La presencia de Sanz, su discurso fue realmente categórico en el sentido de que quieren estar con nosotros o que quieren abrir su propio proyecto a compartirlo con el socialismo y con nosotros. Y Pino no estuvo dispuesto a hacerlo, tal vez por la sencilla razón de que en la mesa estaba Sanz. No lo sé, no me quiero poner, digamos, en averiguar qué es lo que pasó con Pino, no he tenido oportunidad de volver a hablar con él. Por eso digo, creo que es claro que el radicalismo tiene voluntad de estar con nosotros. Yo sé que lo que nosotros planteamos suena exageradamente utópico, pero la verdad es que nosotros pensamos que hay que construir una nueva matriz política, cultural, económica en la Argentina, y que el planteo que tiene Pino en algunas cuestiones programáticas centrales y claves no puede estar tan por afuera de lo que pueda plantear un partido radical que recupere su vocación de partido nacional y popular, como lo ha sido. Por lo tanto, para nosotros eso hoy todavía es algo que perfectamente puede jugar junto en la medida en que la discusión sea una discusión de programas que puedan expresar a la totalidad y no que sea simplemente una carrera de encuestas a ver quién se puede quedar con un pedazo, ¿no? Nosotros nos venimos reuniendo porque de hecho tenemos una estrategia parlamentaria común con el socialismo y con Proyecto Sur. Nos reunimos bastante, definimos cosas, firmamos proyectos conjuntos y muchas veces hemos planteado que hay también dentro de eso una estrategia de poder porque nuestro espacio, que es el GEN, es un partido fuerte en la provincia de Buenos Aires, el socialismo lo es en Santa Fe y Pino lo es en la capital federal. Por lo tanto, reunidos desde la construcción programática realmente de una visión clara y honestamente progresista, nosotros creemos que estamos en condiciones de incidir en un proyecto nacional. Nosotros necesitamos que un proyecto nacional que sea fundamentalmente ético y progresista pueda incluir las reivindicaciones que hoy tiene el GEN, el socialismo y el Proyecto Sur. ¿También ves que el socialismo también ve al radicalismo más abierto? Sí, claro que sí. Entonces te pregunto, ¿no estamos encontrando acá nuevamente algo sistémico? Que es, Pino tiene el síndrome Carrió, se la cree. Y que eso sea su riesgo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Digamos, que haya un componente en el cual también sea exclusivo. Me parece que los proyectos políticos que se construyen atrás del liderazgo realmente muy fuerte son los que siempre tienen tendencia a correr esos riesgos. Por eso es que yo decía, nosotros la verdad es que queremos reconstruir un sistema político sobre la base de partidos y de organizaciones que sean más importantes que las personas. Y ahí es donde está la ventaja del radicalismo, que como no es un partido construido por una sola persona, exacto. Es más flexible. Exactamente. Hay otra ventaja que tiene el radicalismo que tiene que ver con lo que hablábamos antes del federalismo, que es su capacidad en su extensión y su desarrollo territorial, ¿no? Y yo creo que hay que pensar seriamente en un proyecto de nación cohesionada e integrada, y en ese sentido los proyectos que son expresiones muy territoriales y muy locales no facilitan este proyecto nacional. Ahí es donde el aporte del radicalismo es muy importante, ¿no? Otra hipótesis también, reflexionando juntos. O sea, yo encuentro esa idea de sub y baja entre Carrió y Solanas como si fuera una homeostasis perfecta, ¿no? O sea, son componentes que son inversamente proporcionales. Otro componente que me hace suponer
que a lo mejor también justifica la distancia del proyecto sur de todas las otras fuerzas, la tuya, la de Carrió, inclusive la de los socialistas y el radicalismo, es que Pino tiene un origen peronista, mientras que todos los demás no. ¿Cómo analizás vos el origen peronista de...? Yo lo analizo como un valor, la verdad. Pino además tiene muy claro en términos conceptuales e ideológicos tal vez los mejores valores que el peronismo tuvo en su origen y en su inicio, desde una visión no peronista como es la mía. La verdad, si yo valoro algo en Pino es eso. Pino hoy tiene además una capacidad de interpretar nuestra realidad sobre la base de una reivindicación que tiene 50 años atrás, ¿no? Digamos que tiene una mirada puesta en aquellos valores que tuvo el justicialismo en su momento. Entonces a mí me parece que es un gran aporte el que Pino plantea. Por eso siento muchas veces que Pino tiene una impronta mucho más antirradical. Creo que le cuesta mucho más a él esa situación, tal vez por su propia historia. Ahora, con más razón yo lo considero eso como un valor en el armado de algo donde el radicalismo sería casi como una presencia natural, y justamente lo de Pino le hace ese aporte que es tan importante. A mí no me gusta lo de la pata, por eso creo que la idea es que hay que rearmar algo, una coalición política con expresiones que tomen lo mejor que el peronismo y el radicalismo aportaron a la cultura de la Argentina. Yo siento que más allá de la necesidad de conformar una alternativa política y electoral que esté en capacidad de gobernar la Argentina, hay que producir un cambio cultural muy grande en la Argentina, hay que producir una revolución ética fundamentalmente. Lo cultural tiene que ver con lo ético, porque es en la medida en que todos, desde distintas identidades políticas, nos comprometemos a sostener un proyecto de país en el que la felicidad pueda ser un valor compartido, ¿no? Uruguay es un país donde el valor del Frente Amplio es haber construido desde una enorme diversidad de sus componentes un proyecto de país sobre una base programática. Lo que los une a ellos no es su homogeneidad de pensamiento, sino un programa. Pero el mayor valor es el cambio cultural, porque han hecho que los uruguayos se comprometan en ese mismo proyecto. Hay un proyecto compartido por los uruguayos, hay un proyecto que es nacional, que excede la identidad de los partidos, y eso es lo que la Argentina no logra. Ahora, tiene mucho que ver con algo que vos planteaste, que es el federalismo en nuestro país. Uruguay es casi como una provincia nuestra. Exactamente. Y ahí insisto con esto, el radicalismo es el que tiene que hacer el mayor aporte. La posibilidad de un proyecto cohesionado territorialmente en términos nacionales o federales la da un partido político que tiene hoy esa característica que no la tienen otros, ¿no? Yo preguntaba el gen peronista, en el sentido sí. Del término, el gen peronista de Pino. Me estaba refiriendo a casualmente la dificultad de ser orgánico, porque el peronismo en su esencia no cree mucho en los partidos políticos y en lo institucional, es más monopolista. Si no encontrás ahí también otro componente que hace más difícil. Y Pino es casi como un Perón moderno, ¿no? Por esas características tan personales y la idea de un movimiento donde él es el líder y el referente, ¿no? Y también un artista. Claro, esa es otra cuestión que me parece que también es importante, porque los que vienen del mundo del arte y de la cultura, sobre todo, tienen esas características que tiene también Pino, ¿no? Que son importantes y positivas en algunos aspectos y son difíciles u obstáculos en otro sentido, en el sentido de la construcción más colectiva y más horizontal. Vos mencionaste el caso del Frente Amplio, yo diría, bueno, el primer punto que uno podría, con margen de error de ver la política de otro país a la distancia, era no ser ni blanco ni colorado, o sea, el planteo de Pino, la tercera alternativa significaba... No, es más parecido al planteo nuestro. El de Pino es la tercera fuerza. El Frente Amplio lo que se puso no era ser el tercero, era ser una nueva fuerza política, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero en tu caso, incorporando a lo que sería uno de los partidos
nacionales a través de un sistema diferente. No, yo quiero incorporar radicales y peronistas, en una nueva conformación y en una nueva alternativa política. En nuestro encuentro del fin de semana, nosotros tuvimos el sábado, el encuentro grande fue el sábado, el viernes tuvimos una reunión con distintas agrupaciones políticas y sociales de la provincia de Buenos Aires, con quienes estuvimos juntos en la coalición en realidad, y donde hay varias agrupaciones peronistas, fundamentalmente del conurbano, que hoy están trabajando junto con nosotros en el armado de un frente progresista en la provincia de Buenos Aires, con esa condición de amplitud, de diversidad y de pluralidad que no puede excluir al peronismo. Ahora, desde el punto de vista para el lego, para el lector, ¿qué peronistas reconocibles para la mayoría de la gente vos imaginás? Bueno, el problema es si buscamos reconocibles o figuretis o grandes figuras. No, una cosa es que sea un proceso de base hacia arriba que puede demorar 20 años. Exactamente. Bueno, es que los cambios que no está mal, no estoy claro, pero digo, para los cambios de los que yo hablo son cambios siempre que deben ser pensados. El cambio cultural que produce el Frente Amplio en Uruguay es de 20 años en realidad. Y yo creo que la Argentina, exactamente, la Argentina tiene que ir camino a eso, algo que va a ser costoso, que no significa no disputar poder en la que viene el 2011, pero que esos cambios importantes en términos de transformación del sistema político tal vez nos lleven 20, 30 o 50 años, como fueron en esos países. Y yo creo que hay como un movimiento popular muy de base del peronista humillado y estafado en realidad, que no son los grandes figuras o nombres, que esos han pasado de un lado al otro y van a seguir pasando a conveniencia del propio consumidor, ¿no? Más, una cuestión de contenidos más que de parte, o sea, por eso dije lo nacional y popular, por eso dije lo cultural. El aporte más importante del peronismo y del radicalismo es el aporte cultural. De alguna manera Kirchner, con la transversalidad, por lo menos en la declamación y en el discurso, aspiraba a lo mismo, a construir con peronistas y radicales una fuerza progresista superadora que tratara de incorporar lo mejor de ambas. Bueno, es que, pero la idea, el objetivo del transversalismo es totalmente distinto, porque Kirchner lo hace primero con la intención de cooptar dirigentes de otros partidos políticos, debilitar a los partidos políticos y, si es posible, aniquilarlos. Hay en la visión de Kirchner una búsqueda de romper y de quebrar el sistema político. Me parece que eso es lo malo. Yo intento chuparle dirigentes al radicalismo, comprándolos de las peores maneras, la verdad, para intentar un proyecto que sustituya al otro. Y bueno, así terminamos con un sistema político realmente debilitado, en serio, su propio partido también, el transversalismo tan fracasado más que el bipartidismo, ¿no? Ahora, claro, ¿no sentís que de alguna manera la oposición que surge de las últimas elecciones tiene como elemento aglutinante ser no-K? Es decir, el elemento que le da un principio mínimo de cohesión, bueno, no ser kirchnerista. No ser kirchnerista está bien. Yo lo que me resisto, y son mis discrepancias con el espacio opositor al que pertenezco, es que la verdad no me entusiasma el proyecto anti-kirchnerista. Y me entusiasma mucho más el proyecto post-kirchnerista. Yo siento que se gasta demasiado tiempo, esfuerzo, recursos, inteligencia en la confrontación anti-kirchnerista que en armar un proyecto con capacidad de sustituir a Kirchner. Yo siento, sobre todo después de la elección de junio del año pasado, que el proyecto kirchnerista se diluye, que la única fortaleza a Kirchner en el mantenimiento de su liderazgo se lo da la incapacidad que enfrente tenemos para armar una cosa distinta. Yo creo que hay que trabajar en el post-kirchnerismo. Hay que pensar qué cosa vamos a hacer nosotros después del 2011. Vos dijiste que la oposición debía construir una alternativa política que le dé a la gente la tranquilidad de que hay alguien que está pensando. Ese que está pensando, no sé, es Baglini, uno de los que está pensando, preparando la plataforma. A mí no me parece en términos de plataforma. Yo lo que planteo es que en este armado, digamos, de la alternativa post-kirchnerista, uno tiene que poder transmitirle a la gente que hoy siente un enorme desazón, porque yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos hoy es el abatimiento de una sociedad que se hartó de los Kirchner y que no ve a nadie que esté realmente pensando en el futuro, sobre todo.
Eso no se hace solo en términos de conformación de equipo técnico. El equipo técnico es muy importante. El radicalismo ahí es donde podría aportar por esa vastedad territorial y numérica, la mayor cantidad de equipo técnico. ¿Sería el radicalismo quien también tendría esa responsabilidad? Creo que sí. Hoy creo que en la Argentina de hoy eso es insuficiente. Yo creo que no hay equipos técnicos dentro del radicalismo que hoy tengan la capacidad de interpretar la realidad. Yo me animaría más a llamar universidades, institutos. Creo que Paglini dice que está haciendo, ¿no? Llamando a organismos que no son partidarios. Claro, yo digo, uno no puede hoy discutir un proyecto energético sin llamar a ese núcleo de los 7 exsecretarios de Energía, por ejemplo, sin llamar al Instituto Mosconi. Yo no sé quiénes son los referentes en materia de energía que están hoy dentro del radicalismo. Ahora, creo que no puede haber un proyecto que excluya, por ejemplo, a ellos, a las universidades, a los que están, de hecho, trabajando, al sector privado. Me parece que hay mucho terreno que explorar en términos de armar una alternativa política, pero que se piense no de aquí al 2011 ni al 2015, que sobre todo se piense en un desafío de construir una Argentina distinta de aquí a 30 años adelante. Me mencionabas que a lo mejor a Pino le molestó que estuviera Sanz. No quiero adjudicarle cosas que no me ha dicho. Es una conjetura. ¿Qué pasó con Sanz? Su declaración sobre el aumento de subsidios por medida mayor a consumo de drogas. ¿Qué sentís que pasó ahí alrededor de eso? Por supuesto que no creo de ninguna manera que Sanz piense, porque además lo conozco y hablo con él, lo que aparece en su declaración. Posiblemente él no supo explicar lo que planteaba. Ha habido naturalmente una utilización de lo que pudo haber sido un error. Lo conozco demasiado a Sanz y no creo que Sanz piense esto. Ahora, creo que hay un punto de reflexión también sobre algunas de las cosas que Sanz planteó y la necesidad que todos tenemos de parar en algún punto y empezar a explicarnos lo que pasa con el tema de la droga, con el Paco, de lo que pasa en los lugares más pobres. Hubo una declaración el año pasado, creo, de los curas villeros. De los curas villeros dicen, acá adentro la droga está legalizada. Y un poco lo que expresa es eso en realidad. En los lugares donde la gente es muy pobre, los sectores más pobres y más marginales que viven adentro de la villa donde trabajan los curas, están obligados para sobrevivir a tener que vender droga. Entonces, lamentablemente estamos llevando al conjunto de la sociedad hacia niveles de indigencia tan pero tan escandalosos. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso para no caer, digamos, en que la utilización de una expresión como la de Sanz, que pudo no haber sido feliz, porque lo que no se puede es vincular la política clientelar, que es igualmente mala, porque ese es el otro tema, obviamente, vincular eso con el beneficio social. La asignación universal por hijo es tal vez la mejor medida tomada por este gobierno, más allá de las cuestiones que uno puede hacer, pero no tengo duda que es la mejor medida tomada por este gobierno. Ahora, lo que tenemos que analizar seriamente es cómo generamos y distribuimos riqueza de otra manera. Déjame seguir con el panradicalismo. Vos fuiste candidata a gobernadora de la provincia, quizás sola. Fuiste 2 veces. ¿No? 2 veces, en el 2003 por la Unión Cívica Radical y en el 2007 por la Coalición Cívica. ¿Crees que Ricardo Alfonsín es el mejor candidato del panradicalismo para ganarle al peronismo la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Creo que Ricardo no quiere ser candidato a gobernador. Bueno, independientemente de que Ricardo quiera o no, ¿vos te parece que sería quien más posibilidades tiene de ganar? No lo sé, sinceramente no. Si no fuera él, ¿quién ves vos para ganar la presidencia? Y yo tengo, claro, yo tengo mi candidato impectore, pero la verdad es porque yo pienso no en términos de campaña electoral. Sin ninguna duda que Ricardo es el que va a generar más emociones, aplausos, abrazos y llantos en la gente que lo escucha. Pero creo que también hay que pensar mucho en lo que viene después. Para mí el mejor candidato es Jaime Linares, que fue 3 veces intendente de Bahía Blanca y tiene una visión estratégica de la provincia de Buenos Aires como pocos dirigentes tienen, por haber gobernado un territorio que es tanto conurbano como campo, la verdad, y tiene una visión y es una persona que estudia y tiene equipos conformados. Yo siento que en términos de pensar un gobernador y no solo un candidato,
candidato, Jaime Linares es el mejor. Ahora, esto no va de ninguna manera en desmedro de Ricardo, que como candidato tal vez es el que va a generar mayores adhesiones. ¿Y a dónde lo ves a Ricardo? Yo creo que Ricardo hoy él mismo se ha pensado y ha estudiado y se prepara más para un espacio nacional. Ahora no estoy haciendo una promoción de una candidatura a presidente, porque la verdad es que todas estas cosas me parecen de una gran irresponsabilidad, pero Ricardo es una persona que me parece que está en condiciones de liderar otro tipo de espacio. Ricardo hoy es vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y la verdad es un lugar que le encaja perfectamente bien, porque si una característica tiene Ricardo es su capacidad de diálogo, de consenso, algo heredado por su papá, y hasta me animaría a decir que él se ha ocupado de mejorar y de profundizar. O sea, vicepresidente, para que sea presidente del Senado. O sea, bueno, esas cosas la decimos. No, a mí no me gusta asignarle lugares a nadie. Porque... hablemos de Cobos. ¿Crees vos que es el mejor candidato también del PAN radicalismo para presidente o no? ¿Crees que hay otro? Hacemos desinfecto. Hoy siento que el lugar que Cobos está ocupando es el lugar que tiene que ocupar, y no me animaría ni me parece correcto hoy impulsar a Cobos como candidato en desmedro del lugar institucional que ocupa como vicepresidente. Me parece que está bien en el lugar en el que está. Creo que la gente siente que ahí es un freno, que es una garantía y que tiene que estar ahí. Para el año próximo, No. ¿Cómo sería el mejor candidato? No, pero la verdad es que no quiero de ninguna manera decir quién puede ser el mejor candidato. Algo que no voy a hacer es lo que hizo Carrió, que es decirle a los radicales quién no puede ser su candidato. Yo creo que tiene que... No puede ser... No, por eso, pero no, yo no les quiero decir tampoco quién tiene que ser. Me parece que esto que yo hablaba antes, que es el embudo en el cual se van a resolver las candidaturas, todos los partidos que integramos eso que va a ser un frente, yo espero que muy amplio, tienen que tener la posibilidad en el año y pico que nos queda hasta esa interna que está pensada para agosto del año que viene, de fortalecer sus propias candidaturas. Me parece que estaría muy mal que hoy nosotros dijéramos el candidato necesariamente tiene que ser radical. Está Pino como candidato, está Wiener, que es un excelente candidato del socialismo. Por lo tanto, creo que hay un año de trabajo en el que hay que discutir un programa de gobierno, y cada partido irá hasta ese momento intentando fortalecer su candidato, y en el embudo decidiremos quiénes son los mejores para todos. ¿Cómo? Ahí iba. Digo, claramente, porque uno de los problemas que también la gente, creo que hace que la gente se desinterese de la política, es que los políticos a veces contestan tan políticamente correcto que se percibe, o se puede percibir o sospechar hipocresía, ¿no? Entonces, digo, tratando de resumir con ánimo didáctico, me da la sensación que Wiener, que no puede ser otra vez gobernador, es una figura para tener en cuenta, muy en cuenta, y que viene de gestión. Exactamente, viene de gestión. Cobos sigue siendo el candidato, digamos, con más intención de voto, y la emergencia de Alfonsín en el último año y medio también marca que hay 3 candidatos muy importantes, pero hay solamente 2 puestos a nivel nacional, presidente y vicepresidente. Si se resolviera a través de elecciones internas como prevé la ley, la nueva ley, quien es candidato en una interna y pierde, no puede luego conformarse una fórmula posterior. No, claro, y eso está muy bien que así sea. Está muy bien que así sea. ¿Vos crees que del radicalismo va a surgir a través de una interna en la que compitan, por ejemplo, en 2 partes, 3 de estos candidatos que mencionamos, o que va a haber un acuerdo a nivel pluripartidario o dentro del mismo radicalismo para que no haya una unión y no haya un interno, que se pongan de acuerdo como ha sido tradicionalmente a través del Partido Radical? A ver, dos cosas. Primero, el acuerdo es bueno. Ojalá se llegara a ese momento y hubiera algún acuerdo que nos impidiera la interna pensada como trauma, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay una ley que impone la interna y que dice nadie puede ser candidato, no solo en los cargos ejecutivos, sino en todos los demás cargos,
Nadie puede ser candidato en octubre si no pasó antes por la interna abierta. No, pero lo que iba a hacer era agregar otro elemento. Yo ni siquiera me animaría a decir hoy, a un año y medio de esa elección, que los únicos dos candidatos son Cobos y Alfonsín. Por lo tanto, creo que los partidos tienen que hacer sus procesos, las personas... Ahí está, eso es lo que decía. Y a mí no me gusta descartar ni a Carrió ni a Pino de un mismo espacio político a un año y medio. Y Carrió en algún punto va a tener que entender que su posición, por principista que pueda aparecer abajo de un título, termina siendo funcional a Kirchner si Carrió va por afuera de ese embudo en el que entra en el resto. Entonces, ¿sos optimista respecto de Carrió entonces? Sí, totalmente, porque además Carrió tiene junto a ella a gente muy valiosa y me parece que creo que en algún punto todos se tienen que plantar y decir lo que importa no es ver cómo nos metemos nosotros como diputados atrás de Carrió, lo que importa es contribuir a que la Argentina empiece un proceso, que va a ser un proceso de transición, de cambio, hay que estar ahí. Nosotros no podemos ser funcionales a que Kirchner pueda seguir siendo presidente de la Argentina o que la alternativa no kirchnerista termine siendo un retroceso peor, ¿no? Otra pregunta. A ver. Yo te mencionaba que de los candidatos, de las personas más importantes del radicalismo, o por lo menos de tipo absolutamente radical, solamente Cobos tenía experiencia ejecutiva, vos no la tenías, no la tenía Alfonsín, no la tenía Carrió, y hablábamos del federalismo. Entonces me pregunto, ¿no es importante desarrollar también experiencias ejecutivas y que a lo mejor una de las características de Carrió y probablemente lo de Pino cuando hablamos esto del histrionismo de los artistas, ¿solo quieren ser presidente de la República o nada más? Sí. Agrego a eso a veces la otra complicación que tienen las organizaciones políticas, donde el referente solo quiere ser presidente y los que lo acompañan solo quieren ser diputados. Nosotros estamos planteando hoy como uno de los ejes de nuestra construcción a futuro, al 2011, es que nuestros mejores referentes tienen que ir a pelear ser intendentes. La verdad, todos tienen que bajar a ser intendentes, tienen que buscar ser intendentes porque las fuerzas políticas se construyen en experiencia y en legitimidad social a partir de tener territorio, la verdad, porque tener diputados nacionales, montones, que no pueden hacer una reunión en la cuadra de su barrio. No pueden gobernar. Exactamente. Entonces, eso hay que construirlo, no es que nosotros decimos solamente hoy, bueno, tiene valor agregado el que fue intendente o gobernador. Cuando yo te decía lo de Linares, ¿qué cosa te dije yo como mérito de Linares? Fue 3 veces intendente. Entonces, yo creo que es un valor. Ahora, ese valor hay que construirlo y alimentarlo. En Carrió lo que dije recién es que lo que puede definir es que en algún momento prime la inteligencia y la racionalidad y digan, tenemos que estar en este lugar. En Pino me parece que hay otro elemento. Puede llegar un punto, digamos, en este año y medio que queda, en el que Pino y la gente que está con Pino sepa que Pino no llega a ser presidente en ninguna situación, pero puede ser jefe de gobierno de la ciudad. Y todo el mundo sabe que hoy Pino compitiendo tiene muchas chances de ser jefe de gobierno de la ciudad. Entonces su propia fuerza política renuncia a ese espacio de poder. Ahí volvemos otra vez al síndrome de Carrió. Carrió también pudo haber sido jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, pero es una oportunidad que perdió. ¿O no quiere? O no quiere, puede ser. Bueno, esa va a ser la decisión crucial que va a tener que tomar Pino en algún momento. Cuando nosotros conversamos y planteamos esta cuestión de potenciar nuestras fortalezas con los 3 territorios, un poco tiene que ver con eso. La verdad es que nosotros queremos disputar poder en nuestra provincia, queremos que el socialismo la mantenga allá y queremos que tiene que haber una fuerza política alternativa progresista en la ciudad de Buenos Aires, la verdad. Entonces, a nosotros nos gustaría que Pino en algún punto definiera esto, que decir, bueno, nosotros creemos que la sociedad que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser gobernada de otra manera y por otra gente. También creemos que no lo puede hacer solo, que tiene que armar una propuesta integrada con otros grupos políticos. Entonces creo que el punto de aquí, insisto, a un año y medio que estamos, puede ser ese. Simplemente con ánimo didáctico, yendo al teorema del absurdo, tratando de por pensamiento lateral encontrar un punto
Claro, pero nunca quiso, ¿no? No, pero digo ahora, en el 2011. Bueno, el candidato de Carrió es Adrián Pérez para la ciudad de Buenos Aires. Es lo mismo que a lo mejor para Pino, pero el problema es que sea, siguiendo con Sí, el sí, ¿por no es qué Carrió? transferible, ¿Por qué no Carrió? no es transferible. De la Yo, misma forma que ninguno que Pino delegue sí. podría ganar, solo puede ganar Sí. el Carrió también podría Yo ganar. creo que igual en ese punto a Carrió creo que le pasó el O tiempo. sea que si hoy compitieran Carrió y Pino, ¿vos crees que gana Pino? En la ciudad de Buenos Aires, sí. O sea que a Carrió le pasó el tiempo. Si no fuera Pino, ¿quién sería? Vos me decís que tenés inspectores a Linares en la provincia de Buenos Aires. ¿En la ciudad de Buenos Aires si no fuera Pino? No, no lo tengo porque en la provincia es porque es mi ¿Cómo territorio y conozco mucho en la capital. Un ex radical, no progresista, pero ex radical, se promovió recientemente, que es López Murphy, para pelearle al PRO, la jefatura de gobierno. O sea, la mirada de López Murphy es que en realidad el adversario es el PRO, es la centroderecha, y él se ve a sí mismo como un buen candidato para seducir a esos votantes y ser el candidato pan radical ideológicamente más cercano para competir con el PRO. ¿Cómo ves ese eventual candidato? Te voy a dar una opinión que no tiene que ver solamente con López Murphy ni solamente con la capital. A mí no me genera ningún entusiasmo la autopromoción de candidaturas de los que dicen yo quiero ser esto. Esto ocurre en el radicalismo, en el PAN, en el peronismo. Hemos escuchado en los últimos tiempos muchísimos que eso que dicen, y ojo, nos pasa con los concejales en los pueblos también, porque esto termina orientando determinada acción política hacia abajo. Los que son candidatos a presidente porque quieren, porque tienen ganas. El que dice, si este no es, entonces voy yo. Me parece que eso no le hace mucho bien a la política. Insisto, no hago un juicio de valor sobre la persona ni sobre la ciudad de Buenos Aires. Digo que hacen falta muchas más cosas para construir un proyecto de gobierno que alguien con voluntad de ser candidato, ¿no? Entiendo lo que vos marcaste. Un problema de ostentación, de exceso de apetito que puede ser de mal gusto, inclusive. Tal vez ni solamente de eso, pongámoslo en otros términos. Para tener digamos, para que la candidatura pueda ser pensada no simplemente como una cuestión de entretenimiento circunstancial durante una campaña electoral, sino pensada en términos de proyecto de gobierno. Tiene que haber un proyecto político, un proyecto programático, tiene que haber equipos, tiene que haber conocimiento de situación, la verdad. Yo no puedo irme mañana a Corrientes y porque tengo ahí un partido político bárbaro y porque tengo muchos parientes que me pueden votar, voy y digo, acá voy a ser la candidata a gobernadora, la verdad. No me parece bien esas cosas. Yo siento que la política ha ido perdiendo mucho de esto. Bueno, nunca estuve de acuerdo con los que se cambian de domicilio, la verdad. Pero alimenta mucho más esto de las autopromociones personales de los que quieren ser candidatos. Insisto, no lo digo por López Murphy. Podría nombrar, no los voy a nombrar porque es de muy mal gusto, pero he escuchado en los últimos 6 meses, un año, cantidades de candidatos autopromocionados, ¿no? A ver, imaginemos el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es el cuarto o quinto importancia electoral y simbólicamente quizás sea el segundo importancia. El diagnóstico, la lectura política que hace López Murphy es Macri va a tener problemas, la capital está gobernada por la centroderecha, yo soy el ala más centroderecha del panradicalismo, llegó mi hora. Esta es la mirada que él evidentemente, conscientemente debe estar realizando. Y vos recién decías que en una competencia progresista entre Pino y Carrió, o es más el momento de Pino que de Carrió. En una eventual competencia de progresismo y centroderecha, Pino y Macri. Macri finalmente no va por el proyecto nacional, va por la reelección a la jefatura de gobierno de la ciudad. ¿Quién crees vos que tiene más chances de ganar? Creo que gana Pino. A mí me da la impresión, claro, que
Macri terminó siendo para los porteños un gran engaño, ¿no? Porque era quien se planteó desde el eficientismo político como una alternativa a todo lo anterior, pretendiendo que desde ahí, desde esa posición, se daba respuesta a todos los problemas que la gente tiene, y la gente tiene hoy iguales o más problemas que los que tenía antes, ¿no? Entonces, me parece, insisto, mirado desde el otro lado de la General Paz, que no hay demasiado espacio para que se pueda insistir con un proyecto. Porque además hay que tomar también como dato relevante la última elección. Macri gana la elección en la capital, o gana Gabriela, digamos, pero la pérdida de votos era muy notable. ¿Qué paradoja? Lo voy a hacer carácter transitorio. Pino le gana a Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando vos mencionabas al principio del reportaje los dos candidatos instalados eran Kirchner y Macri. Lo que se infiere que, bueno, tácitamente, Pino no está en esa envergadura a nivel nacional. O sea, a nivel nacional tiene más chances de ganar, de sacar más votos Macri que Pino, y en la ciudad más votos Pino que Macri. No. Primero que no dije que Macri tuviera chances de ganar, dije que son los dos candidatos. De sacar más votos, pregunté yo. En una candidatos presidenciales a nivel nacional, Macri, ¿vos crees que sacaría más votos que Pino? No. ¿Vos crees que también Pino va a sacar más votos que Macri a nivel nacional? Sí, ni duda. A ver, dos cosas. Primero, cuando yo planteé al comienzo lo de Macri y lo de Kirchner, dije, son los dos candidatos que hoy están instalados. Lo hice en referencia a que son dos candidatos sin partido político. Son los dos candidatos instalados. Pino no ha definido cuál va a ser su lugar de competencia. Todos pensamos que tira más a la competencia nacional, pero no lo ha definido, no ha hecho, digamos, una promoción de su candidatura, como sí lo han hecho los otros dos, que me parece que están más claramente instalados. Ahora, creo que el gran déficit de Macri, y voy a avanzar en este punto hacia otro lado también, es que Macri es una expresión claramente territorial o local de la política. En la última elección de junio, ni siquiera Macri de Narváez, junto con la potencia que tuvieron las dos elecciones de Capital y de Buenos Aires, pudieron armar lista en ninguna otra provincia. Lo que demuestra que son fenómenos importantes, muy territoriales, muy locales, la verdad. No pueden representar hoy un proyecto nacional y federal, no lo pueden hacer, son muy, muy territoriales. Por lo tanto, no creo que Macri tenga fuerza para eso. ¿Cómo veo entonces el 2011 y por qué, digamos, hice tantas referencias que tienen que ver con nuestro acto, tiene que ver con todo lo que digo, a que creo que es necesario construir una alternativa política que incluya a muchos? Porque Macri va a terminar aliado al 2011 con Duhalde, con Busti, con de Narváez, con Das Neves posiblemente, con todo ese peronismo, digamos, que es más claro. Donde yo creo que va a estar Macri ahí, podrá ser el candidato o no serlo, pero eso va a ser un espacio común, porque aunque no se quieran, va a pasar lo mismo que pasó con la fotografía del año pasado. La foto del año pasado de Macri, de Narváez y Solá no se toleraban entre los tres, pero fue una foto fuertísima, con un enorme potencial mediático, digamos, hacia la gente, un mensaje muy grande. Y yo creo que hoy todo eso es muy potente, es muy potente. Por eso es que siento que ni Pino ni Carrió pueden autoexcluirse de un proyecto que dispute en términos de definición de un balotaje a esas dos alternativas. Vos estás diciendo parte del supuesto que simplemente, para ver si estamos entendiendo lo mismo y que el lector también no se quede con la duda de estar mal entendiendo. O sea, vos suponés primero de que Kirchner gana la interna del PJ. No creo que vayan muchos a la interna del PJ, claro. Bueno, como los demás suponen que va a ganar por los medios que sea, no van a competir, pero él gana la interna del PJ. Y por tanto hay un peronismo. Duhalde no pelea dentro, Das Neves no pelea dentro. Sí. No se sabe de ese espacio peronista no kirchnerista quién puede ser el candidato. Me parece que eso todavía es lo que está... pero lo que vos sí estás planteando es que el peronismo no kirchnerista va por fuera del peronismo. Sí, y que Kirchner es el candidato oficial del sello peronista. Ahí está. Y que ambas alternativas son potentes, muy potentes, como para que el resto no... Exacto. Siguiendo con esa hipótesis, al Reutemann decidir
vos no le asignás a Reutemann posibilidad de que termine siendo candidato, ves que Macri termina... Sí, no, por eso dije, en el peronismo no kirchnerista no puedo definir quién puede ser el candidato, porque puede ser Macri, Duhalde, Reutemann, Felipe, digamos, ahí hay una gama muy amplia, no sé cómo ni cuándo lo definirán. Lo que imagino es que todos esos están todos juntos. Si están todos juntos es o Macri candidato a presidente de todos ellos o Macri candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Vos no ves a Macri siendo candidato a presidente si no fuera que él logra aglutinar lo que le falta en el interior a partir de todos estos Exactamente. Entonces, ellos todos se necesitan y además todos saben que juntos son una opción potente. Que nosotros mismos no podemos subestimar ni a ellos ni a Kirchner. Como ellos lo saben es que pienso que van a estar todos juntos. Entonces, aunque no se quieran. Macri, su análisis es ver si no se presenta Reutemann y si él logra ser el candidato de ese peronismo no kirchnerista que le da lo que a él le falta, que es la expresión territorial que estamos mencionando ayer. Que es la teoría que tuvo siempre Macri y Durán Barba, que no había que desarrollar un partido a nivel nacional, sino unirse con los otros. Exactamente. Así es. Y si él no puede ser el candidato de eso, vuelve por la ciudad de Buenos Aires. Igual va a estar ahí, claro. Sí. Pareciera ser de que posibilidades tiene, porque Reutemann no muestra mucho interés. Evidentemente Solá no tiene la fuerza suficiente. Igual de por más que se recomponga, sigue siendo un político con una imagen negativa alta, digamos, y muchos de los hay que analizar mucho lo que hacen los referentes del peronismo, los que tienen poder territorial, gobernadores o intendentes, y muchos de esos están en la búsqueda de una cosa distinta y no quieren volver atrás, porque Duhalde representa algún retroceso. Entonces, esos hoy miran mucho más a Macri, que además lo cierto es que Macri aparece bien posicionado en las encuestas, Kirchner le hace todos los favores posibles cada vez que los victimiza. El análisis de Macri. ¿Se podría decir que Macri y Kirchner sacan partido mutuo de su propia confrontación? Es posible. Hoy veo que lo saca más Macri, me parece, pero sí, digamos que si en algo se debilitara Macri y se potencia Kirchner, sí. ¿Vos crees que Macri obviamente es consciente, vos crees que Kirchner no es consciente de que en esa confrontación lo oxigena a Macri? Bueno, a mí me han parecido siempre muy inconcebibles muchas de las cosas que hace Kirchner, que son propias, digamos, de las características muy kirchneristas, que son gente torpe, la verdad. Yo siento que han cometido muchísimas torpezas y entre ellas cada vez que han atacado a alguien al que terminan siempre potenciando, ¿no? A ver, ¿qué pasa si la Cámara confirma el procesamiento de Ollarvide? El procesamiento de Macri que dictó Ollarvide. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Políticamente, digo, o sea, una cosa es Ollarvide, es un juez... Sí, a quien nosotros le quitamos bastante autoridad. Muy bien. Ahora, si la Cámara confirma el procesamiento que dictó Ollarvide, políticamente, ¿qué sucede? A ver, no es muy difícil que esto ocurra. Yo creo que el episodio en el que está Macri involucrado es bastante grave. Políticamente es bastante grave. Entonces, más allá de que pueda haber por parte del kirchnerismo una manipulación de la situación, a Macri lo tiene bastante comprometido y esto lo debilita. Y si esto lo debilita en términos de candidatura política, Macri estará dentro de ese espacio, porque creo que va a seguir estando, y no será candidato. Porque la Cámara hasta ahora ha confirmado todo el procesamiento que dictó Ollarvide. Sí, no, y además, insisto, no me parece, digamos, una cosa tan compleja, porque Macri está comprometido. Entonces, en ese momento, ¿no se produciría una caída de lo que hoy paradójicamente lo potencia a Macri, que es la victimización? Porque con Ollarvide es fácil aparecer... que Ollarvide aparece como fácil herramienta del kirchnerismo, pero la Cámara no. Tampoco creo que la imagen alta que Macri tenga sea una imagen ganada por el fallo de Ollarvide.
lo puede haber potenciado en estos días, porque cuando la gente ve que la mano de Kirchner puede estar atrás, eso lo potencia. Pero creo que Macri tiene una imagen, digamos, más alta, que tiene que ver con su cosa mediática y que se remonta desde hace un tiempo más atrás. No por casualidad, hace varios meses que Macri viene bien posicionado. La pregunta es: a cualquier persona un procesamiento le produciría daño. Acá el planteo es: no le está produciendo daño porque él tiene la excusa de que Ollarvide... Sí, de todos modos, a mí me da la impresión que en el electorado de la capital a Macri le afecta. El electorado de la capital es un electorado que tiene, digamos, más proclividad a un análisis de un fallo como este, a las responsabilidades que Macri tiene en una cuestión como esta. Por lo tanto, creo que a Macri esto en la Ciudad de Buenos Aires le va a afectar, No creo que sea inocuo. Vos dijiste que Macri debe ser interpelado para dar explicaciones sobre las escuchas ilegales. Y mi pregunta es: aún si fuera exculpado por la justicia, cosa que usted dijiste que no va a suceder, pero no le caben responsabilidades políticas por las escuchas ilegales. Obvio. Puede no haber delito y sin embargo tener responsabilidad política, por supuesto que sí, y por esa razón es que nosotros nos inclinamos por esa idea. Esa fue una respuesta mía cuando algunos planteaban el tema de las comisiones investigadoras. Yo le escapo un poquito a veces a las comisiones investigadoras con pretensiones de sustituir la justicia en la investigación de los delitos, y creo que hay que separar perfectamente, y sí me parece que la legislatura debe requerirle explicaciones políticas por las responsabilidades políticas. Si Macri llegase a quedar herido, porque me da la sensación que aquí en la gestal política lo que estamos analizando es Macri y Pino, candidato a qué van a hacer, y la capital nuevamente, vos fijate, termina siendo una especie de centro del sistema solar, porque es distinto si Pino va de candidato a presidente que a candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Cambia todo el mapa político, porque si va de jefe de gobierno de la ciudad puede integrar la fuerza pluripartidaria que vos estás promoviendo, mientras que si va de candidato a presidente no. Y lo mismo sucedería con Macri. Cambia totalmente el candidato, la fuerza del peronismo no acá, si va Macri de candidato a presidente o si se queda en la ciudad. Podríamos decir que ahí está el nudo gordiano de las candidaturas del próximo año, en cómo se realinea lo que no es K, Macri y Pino. Y no, eso sería renunciar a mi planteo del papel que tiene el radicalismo, el socialismo y el GEN en todo esto, ¿no? Eso claro. Ya. Pero lo que me estoy refiriendo es que, viste que a veces el que suma el 10% de más es el que termina empujando en una dirección o en otra la rueda de la fortuna. Entonces, no estoy diciendo que Macri y Pino sean más importantes que todo lo demás. Lo estoy diciendo que la definición de ellos termina de rearmar. Mueve el escenario, mueve el escenario. Ubica todas las otras posiciones. Sí. Sí, desde ese punto de vista, sí. Digamos, lo de Macri en relación con ese peronismo no kirchnerista, y lo de Pino también en relación con el otro espacio, ¿no? De convicción, de pronóstico, con todo margen de error, ¿qué crees que va a terminar siendo en 2011? ¿Que Macri va a ser candidato a presidente y Pino también? ¿Que alguno de los dos va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad? Con todo margen de error y tratándose de un pronóstico. Sí, no, la verdad es que no te podría dar un pronóstico definitivo. Y es muy difícil pensar en un escenario político tan dinámico como es el nuestro, ¿no? Es muy, pero muy complicado. Un año y pico en la Argentina es una eternidad en definición de candidaturas. Vos fuiste miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, ¿no? Sí. Y tenés una autoridad técnica, por tanto, en la materia, como para preguntarte cómo evaluás a Ollarvide como juez. Vos ya dijiste que no le creías ni a Macri ni a Ollarvide en el tema de las escuchas, pero Ollarvide viene siendo claro. un juez por el que han pasado 4 o 5 de los últimos grandes temas de la política argentina: el Macri, el enriquecimiento ilícito de Kirchner, el de Zanola,
el de permitir ahora que salga del país. Jaime, ¿cuál Sí. es tu evaluación de Ollarvide? La verdad es que tengo una mala valoración de Ollarvide como juez, pero que se remonta mucho tiempo atrás. Nosotros tuvimos inclusive en la Cámara de Diputados en su momento uno de los procesos de investigación por juicio político de Ollarvide, que nosotros en su momento promovimos y que, bueno, en su momento fue salvado. Y tal vez la peor, digamos, de las opiniones mías con respecto a Ollarvide tiene que ver con su fallo de fin de año en el sobreseimiento de la causa o en el cierre de la causa de investigación del patrimonio, del enriquecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, ¿no? Yo he pedido el enjuiciamiento ahí al fiscal Noailles, el fiscal de investigaciones administrativas, por su falta de actuación en el papel que le toca como fiscal en la apelación, ¿no? Pero obvio que el origen y la génesis del conflicto por lo que yo pido el enjuiciamiento a Noailles es el juez, ¿no? Ese fallo. El enriquecimiento patrimonial de los Kirchner no tiene posibilidad de ser justificado ni técnicamente ni jurídicamente de ninguna manera, y que un juez cierre la causa en las condiciones en que la cerró, pudiendo haber buscado peritajes que le iban a indicar un resultado distinto y no quedarse simplemente con un informe pericial de un cuerpo como el de peritos de la Corte, que estaba seriamente cuestionado y él lo sabía, ¿no? ¿Y vos crees que por eso es que lo que dije la semana pasada cuando se planteó el tema de Macri, más allá de insistir con la responsabilidad política grave que Macri tiene en el tema de las escuchas, la verdad es que le doy poca autoridad a Ollarvide en términos de que él sea el juez que lo resuelva, ¿no? Siguiendo con el tema jurídico, ¿qué crees que va a pasar con la Corte, con la ley de medios? Bueno, la verdad es que yo soy una convencida de que la ley de medios, habiendo defendido muchos de sus contenidos, pues la ley de medios es tal vez una de las demostraciones más claras de que aún las cosas que podía el kirchnerismo hacer bien, termina haciéndolas muy mal, cuando termina metiendo lo que a mi juicio son artículos claramente inconstitucionales. Entonces, como la verdad creo en esta Corte, creo en su honestidad y en su pericia, entiendo que la Corte va a terminar resolviendo que algunos de los artículos son inconstitucionales porque lo son, y la verdad es que no tengo por qué opinar que la Corte va a hacer una cosa distinta, porque viene marcando claramente digamos, sus opiniones en el sentido correcto, ¿no? O sea, a ver si me puedo simplificar al lector tu opinión. O sea, ¿vos crees que la Corte va a confirmar la ley, rechazando, por ejemplo, algunos artículos como el de desinversión? Exactamente, ese es un artículo claramente inconstitucional. ¿Cuál otro te parece claramente inconstitucional? Bueno, ahí hay algunos de los artículos sobre el final que tienen que ver con el tema de la desinversión sobre todo, pero que lo que implican es una aplicación retroactiva de la norma, ¿no? Yo he planteado algunas objeciones a otros artículos, pero me parece que los que terminan viciando en general los contenidos de la ley son esos, todo lo que implica una aplicación retroactiva. O sea que así planteado, el Clarín no se vería afectado seriamente porque, bueno, podría mantener los medios que hoy tiene con un proceso de desinversión a muy largo plazo. Si esos artículos cayeran. No, digo, ¿cuál es tu pronóstico? El escenario de la Corte eso, por tanto a Clarín no le produciría modificaciones en lo inmediato. No, en ese punto la ley tiene otros aspectos, que son los aspectos que yo no veo mal, en cuanto a que imponen un mecanismo regulatorio mucho más fuerte sobre los medios de comunicación, que no le obliga a desapoderarse de algunos de los bienes que legítimamente hasta le fueron concedidos y otorgados graciosamente por el mismo presidente que después se los quiso sacar, ¿no? Pero al margen de eso, hay otros aspectos de la ley que a mí me parecen positivos y que apuntan a regular un mercado mucho más ordenado y menos concentrado, y eso puede afectar a Clarín. El radicalismo gobernando en el 2011. La ley de medios aprobada por la Corte, pero estos artículos que implican la desinversión. Clarín va a seguir siendo el gran jugador dominante de los medios de comunicación de la Argentina, porque las nuevas alternativas, eventualmente hasta el triple play que pueda aplicarse en una futura ampliación de la promoción de nuevas tecnologías, la televisión digital,
el crecimiento que pueda tener Internet. Va a llevar años que logren modificar el grado de dominancia que hoy tiene Clarín del sistema de medios. ¿Cómo va a ser para un gobierno? O sea, ¿es posible para un gobierno gobernar sin el apoyo de Clarín? ¿Cómo imaginás vos la responsabilidad gubernamental con una empresa como Clarín intacta? ¿Es bueno, es malo? No, la verdad es que yo apuesto a que nosotros podamos encaminarnos hacia un país con muchos mayores niveles de racionalidad entre los que gobiernan y entre las empresas, las de medios entre otras, en un país más ordenado. Muchos dicen que solamente el peronismo puede gobernar este país y yo creo que solo puede hacerlo en un país que no tiene reglas, que no tiene normas, la verdad. Y yo confío mucho en que si a nosotros nos toca gobernar, vamos a tener la capacidad por lo menos de avanzar en marcos regulatorios consensuados y no impuestos que puedan equilibrar, obviamente, tanto en el tema de medios como en otros, la importancia que tiene el sector privado, sus inversiones, los puestos de trabajo que sostienen, sobre todo en un ámbito tan delicado como es el del acceso a la información pública, la libertad de expresión, la libertad de opinión y tantas otras. El problema es cuando eso se hace sin normas, cuando se pacta, porque Kirchner también fue el presidente que más concesiones le hizo al grupo Clarín. Entonces no me parece que un gobierno deba depender de los favores que el medio le haga o no le haga, y algo con lo que hay que terminar con este intercambio permanente de favores por abajo de la mesa, ¿no? Menem también. Menem también, obviamente. Bueno, ese es, cada vez es más fuerte, sí, porque cada vez se sube a esa es una de las tantas similitudes entre Kirchner y Menem, la verdad, porque su tratamiento con el diario, lo que Kirchner hace, obviamente, es continuar la política que había empezado Menem. Clarín era solo un diario hasta que Alfonsín elimina el artículo 48 y pasa a tener radios. Y luego al final Alfonsín termina muy peleado con Clarín, pero Clarín subió un escalón. Dejó de ser una empresa gutenberiana para pasar a ser una empresa que además tenía por lo menos no audiovisual pero sonoro. Menem le permite pasar audiovisual completa. A la televisión. Después también termina peleado, pero para el próximo gobierno ya Clarín sube otro escalón. Kirchner le permite que se fusionen las dos empresas de cable y hoy vos prendés el televisor y tenés el canal 12, el canal 11 es TN, el canal 12 es canal 13, el canal 13 es Metro, el canal 14 es Magazine, el canal 15 dice, son todos de Clarín. Sí. Otra vez se pelea con Kirchner, pero se va a Kirchner y Clarín vuelve a quedar más grande. ¿Es viable la política con una empresa de medios así? Claro, por eso yo lo que decía es, la verdad es que yo alenté e incluso fui impulsora de una nueva ley de radiodifusión durante mi mandato anterior, del cual se terminan tomando varios aspectos en la ley que impulsa el gobierno. Y la verdad es que la ley en cuanto a una regulación no monopólica es una ley que tiene avances. Yo no creo que la ley sea una ley mala, la verdad. Ahora, también es cierto que cuando uno va a avanzar en un cambio de estas características, tiene que hacerlo con la mirada puesta hacia adelante, no hacia atrás. Lo que vuelve inconstitucional la norma son los artículos que pretenden que todas... Exactamente. Que ¿Cómo lo corregís? Mi pregunta es, perfecto, entiendo perfectamente. Jurídicamente no se pueden modificar los derechos adquiridos. Ahora, yo puedo establecer un mecanismo regulatorio distinto de aquí a partir del momento en que vencen las licencias, de aquí a tantos años vista. Pero los cables no vencen nunca. Bueno, es que en realidad ahí es donde me parece que sí se puede trabajar y que eso la Corte no diría que es inconstitucional. Si yo digo, bueno, preparo las condiciones y digo, dentro de 5 años, dentro de 10 años, el problema con esto, como con otras cosas, con otras normas, yo lo planteo incluso desde una perspectiva hoy de la oposición que casi tiene paralizada la posibilidad de avanzar en nuevas leyes en el Congreso,
y es porque el kirchnerismo aprobó leyes para sostener su propio poder. El sistema de poder de Kirchner tiene que ver con muchas cosas que podríamos hablar, desde los subsidios, el clientelismo, el reparto de la plata, el uso de la pauta oficial de publicidad. Todo eso construyó el sistema de poder kirchnerista. Por eso no se le puede pedir a Kirchner que deje de ser corrupto, que deje de usar esas cosas, porque su sistema de poder está construido sobre esa base. Exactamente. Ahora, cuando la oposición intenta, en el ejercicio hoy, por lo menos en la Cámara de Diputados, de su nueva mayoría, intentar voltear de un día para el otro todo lo que hizo Kirchner, nos encontramos con las limitaciones que significan el veto o el no Senado y demás. Y yo creo que lo que nosotros podríamos trabajar es decir, bueno, vamos a modificar la ley de los decretos de necesidad y urgencia, la ley de medios, y hay de esto muchísimos ejemplos. No ahora, dentro de 5 años, modificamos ahora para que nadie sienta que uno lo está haciendo contra este gobierno, la verdad, que uno muestra la honestidad de decir lo que estoy regulando es lo que estoy dispuesto a asumir también, porque como compito para gobernar, lo que quiero es mostrar es que soy capaz de gobernar con esas reglas, soy capaz de gobernar con reglas. Y me parece que en el tema medios hay un punto en el que uno tiene que abrir una discusión. Ahora, yo no me olvido tampoco, porque yo era miembro de la Alianza cuando De la Rúa avanzó con la ley, una ley en la que había trabajado en su momento Gustavo López mucho, que era el interventor del CONFER, una ley muy consensuada, muy trabajada entre los distintos actores. Para mí la verdad es que era una ley que planteaba un desafío, un avance como los que muchos esperábamos que la Alianza hubiera podido claro, y que se terminó frustrando, inclusive cuando el propio De la Rúa termina dando marcha atrás de lo que decía el proyecto que le habían puesto sobre su escritorio, ¿no? ¿Por qué? Obviamente por el enorme poder que tiene, porque uno piensa siempre en que necesita pactar Margarita, con el poder que tiene Clarín. Sí, por eso necesita pactar con el grupo para sobrevivir políticamente. Ay, bueno. Y De la Rúa no sobrevivió políticamente. Si De la Rúa no sobrevivió políticamente cuando Clarín tenía solamente 1/3 del cable y 2 señales, ahora que tiene 2/3 del cable y 5 o 6 señales, ¿cómo van a sobrevivir ustedes? Bueno, yo me resisto a reconocerle a Clarín un poder superior a la buena capacidad de gestión de los gobiernos. Yo creo que donde cuela Clarín su poder es en los malos gobiernos. Si hay un gobierno corrupto, porque la verdad Clarín puede exagerar todos los días con sus títulos, pero cada vez que Clarín habla de las coimas de Kirchner con Venezuela, las coimas son verdad. Entonces el problema es que Clarín cuela su poder en la capacidad que tiene de debilitar un gobierno en la medida en que ese gobierno ofrece las grietas por donde colarse. Y así fue Menem y así fue la Alianza también. Entonces la verdad es que yo aspiro a poder construir... Bueno, Alfonsín llega también, no nos olvidemos, a un punto de debilidad de su gobierno que tenía que ver con mucho poder por afuera, pero también yo creo que el gran problema de los gobiernos suele ser ese afán por la propia perpetuidad, que es lo que más vulnerables los hace. En el momento en que se creen más fuertes y empiezan a pensar en su perpetuidad, es cuando son más vulnerables al poder de los otros, ¿no? Entonces, al próximo, para sintetizárselo al lector, al próximo gobierno, para sobrevivir a un Clarín repotenciado, lo primero que tiene que hacer es hacer las cosas bien. La única forma es ser muy bueno. Tiene que ser bueno, tiene que ser honesto y tiene que tener una red de legitimidad social, o que le dé legitimidad social a partir de acuerdos muy importantes con los grupos económicos, con los grupos sindicales, obvio con los medios de comunicación. Pero además, esto insisto con lo que decía antes respecto al proyecto de Uruguay, ¿no? El Frente lo que logró es que su proyecto político sea un proyecto sentido y defendido por el conjunto de los uruguayos, la verdad. Y a nosotros nos falta eso, un proyecto de país en el que el gobierno es defendido, no por los militantes del gobierno, la verdad, sino por un pueblo que comparta lo que ese gobierno esté haciendo. Lo sindical, la pregunta es, hay dos sectores que adquirieron mucho poder y protagonismo en este gobierno, que uno es el conducido por Moyano y el otro por ¿Qué reflexión te merece el alineamiento tan marcado con el gobierno de estas dos personas, los sectores que lo
Y si lo tuviera que definir, me parece lamentable por la enorme representatividad que tienen los dos sectores, tanto el de las madres como el de los que representa a los trabajadores, un alineamiento tan cerrado, tan obsecuente con un proyecto que lo que hace es ir en contra de los derechos de las madres y en contra de los derechos de los trabajadores, me parece lamentable, ¿no? ¿Cambiaría algo el esquema de mapa de medios si los hijos de la Noble se confirman que son hijos de desaparecidos? No, de ninguna manera. ¿Y cambiaría algo en la política argentina? La verdad es que no me parece a esta altura que eso que puede ser un hecho de trascendencia pública y que importa mucho más en la construcción de identidad y de historia tenga que ver con el proceso futuro de construcción de una Argentina distinta, ¿no? ¿Sería un triunfo político para Kirchner? Que lo intentaría utilizar como lo intenta hacer muchas veces, sí, la verdad es que adjudicarle semejante cosa a Kirchner como un triunfo. ¿No notas? No digo que no se lo adjudique, digo que finalmente... Que lo intenta, claro. Que para determinados sectores de la sociedad pueda funcionar así. ¿Vos no notás de que Kirchner, en lugar de competir con la oposición, de contestarle a la oposición, decidió ignorar a la oposición y contestarle a Clarín todo el tiempo y tomar que la oposición es Clarín? Sí, Kirchner ha hecho... Ningunea a la oposición y se centra con Clarín. Sí. Tiene que ver con dos cuestiones. Una tiene que ver con el propio estilo kirchnerista que lo hizo en su momento con el campo también, ¿no? Porque ellos lo que tratan es de instalar permanentemente gestas de las cuales ellos son los grandes protagonistas luchando contra monstruos. La oligarquía agropecuaria o el monopolio, digamos, son como monstruos. Agranda, porque también en ese proceso los agranda que no sean personas que puedan ser competencia electoral. Por tanto... corporaciones vienen bien. Exactamente, porque hasta esa idea de que es difícil corporizarlos en alguien, el campo, la oligarquía, el monopolio, digamos, ni siquiera son demasiado, digamos, posibilidad de verlos. Exactamente, ese es el término. Ahora, también me parece, y esto lo digo como parte de la autocrítica, eso tiene que ver también con que hay una oposición más fuertemente planteada desde esas corporaciones que desde la propia oposición. Yo creo que la oposición equivoca muchas veces sus estrategias y termina haciendo que otros sectores terminen casi sustituyendo a la oposición en su papel, ¿no? O sea, no es una elección de Kirchner. Hay de las dos cosas, Kirchner construye su gesta, digamos, sobre la base de elegir con quién quiere hacerlo. No es casual. Levanta, por ejemplo, cuando él se pelea con Cobos, lo creó a Cobos. Ahora se pelea con Macri, empuja a Macri, ¿no? Entonces es más fácil pelearse con alguien que no es encarnable, porque si no es encarnable no puede ser candidato. Sí, por eso, pero porque él instala la idea de una gesta, donde él es el gran protagonista, el gran Quijote que pelea, ¿no? Él perdió con el campo. Sí. Y esto tuvo enormes consecuencias en su capital político. Totalmente, define la última elección eso. Su nuevo sujeto de confrontación es Clarín. Sí. Si se confirmara que algunos de los hijos de la dueña de Clarín son hijos de desaparecidos, ¿no crees que con la misma lógica de que en la gesta contra el campo, al perder, terminó perdiendo una enorme cantidad de capital político, en este caso al ganar, tendría alguna consecuencia en su capital político? La verdad es que no, primero porque me resisto, la verdad, a una concesión de esas características, y que Kirchner gana si se comprueba que los hijos de la señora de Noble son hijos desaparecidos. La verdad, me resisto a concederle semejante cosa. Creo que además las peleas de Kirchner están instaladas en otro terreno. Kirchner tiene como parte, digamos, de su gesta y de su esquema o sistema de poder del que hablé antes, la plata en gran medida. Entonces, la verdad, hacerle una concesión que tiene más que ver con otras cuestiones, más vinculadas con la historia y otras cosas, la verdad, yo creo que su pelea va por otros carriles. Su pelea es de construcción de poder económico y de disputa de poder económico. Bueno, ojalá tenga razón. ¿Qué puesto ejecutivo a vos te gustaría ocupar en el futuro?
Vos 2 veces fuiste candidato a gobernador. Sí, y ahora cuál me gustaría, y me gustaría ser ministra y podría ser de varias cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de interés? Y Justicia. claro, justicia, trabajo. Ujú, sí, la verdad es que como todos los abogados me imagino en una gama sumamente amplia de lugares, pero de hecho me gustaría formar parte o ocupar un poder, un lugar ejecutivo. ¿Hay algo, Margarita, que no se haya preguntado, que vos quieras agregar, o algo sobre lo que te pregunté que quieras también agregar? Me parece que vos preguntas mucho y yo hablo bastante. ¿Estamos entonces? Sí, estamos.